Vamos con la circunferencia goniométrica. Básicamente, circunferencia para medir ángulos. ¿Vale? La circunferencia goniométrica es algo muy sencillo, es una circunferencia. ¿Vale? Bueno, ustedes entiendan que el dibujo no es lo mío. Es una circunferencia con dos ejes de coordenadas. ¿De acuerdo? Y muy importante, esa circunferencia tiene un radio que vale 1. En esta circunferencia vamos siempre a medir los ángulos. De tal manera que, en sentido antihorario, son ángulos positivos. En sentido horario, son ángulos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier ángulo que sea el que yo coja, ese ángulo genera aquí un triángulo rectángulo. Cuando toca, yo proyecto hacia abajo y me queda un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si yo, vamos a ver, voy a llamar a esto A y a esto B. Si yo voy a calcular, y esto por supuesto sería C, pero es que, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el radio. ¿Y cuánto vale el radio? 1. Entonces esta circunferencia tiene la propiedad de que cuando yo calculo el seno de alfa, sería cateto opuesto entre hipotenusa. Pero es que la hipotenusa vale 1. Así que esto mide exactamente lo que mide el seno. Y si intento hacer el coseno, sería cateto contiguo entre la hipotenusa que vale 1. ¿Vale? Es decir, la circunferencia goniométrica tiene la particularidad de que lo que miden los catetos es exactamente lo que miden el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que debemos tener en cuenta. Primero, lo que ya les dije de ángulos hacia acá positivos, ángulos hacia acá negativos. Segundo, el seno y el coseno, a ver cómo les digo, el seno y el coseno tienen los mismos signos que los ejes de coordenadas. Es decir, les recuerdo que el eje de las X era positivo y negativo. Y el eje de las Y era positivo y negativo. ¿Quién se mide en el eje de las X? El cateto contiguo, el coseno. Pues bien, cuando mi ángulo esté en este cuadrante, en el primero, recuerdo que este es el primer cuadrante, el coseno será positivo y el seno, que es la vertical, también. Cuando tenga un ángulo del segundo cuadrante, mi ángulo será todo esto, pero el cateto opuesto será este, y el cateto contiguo será este. Entonces tendré un coseno que está por el lado negativo y un seno que sigue por el lado positivo. Bien, vamos a poner otro color. Cuando tenga un ángulo del tercer cuadrante, el ángulo será todo esto. Tendré un coseno hacia la izquierda, negativo, y ahora tendré un seno hacia abajo, negativo también. Y ya cuando cojamos un ángulo del cuarto cuadrante, ¿vale? Esto siempre va hacia el eje de las X, ¿de acuerdo? Para formar el triángulo siempre nos vamos hacia el eje de las X. Pues cuando tengamos un ángulo del cuarto cuadrante tendremos coseno positivo otra vez y seno negativo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto es por lo siguiente. En el punto 3.2, creo que fue, calculamos senos y cosenos. A partir de un seno, por ejemplo, calculamos el coseno y siempre teníamos dos ángulos, ¿vale? Porque al hacer el despeje del cuadrado me salían, por ejemplo, un coseno positivo o negativo y otro negativo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo sé en qué cuadrante está el ángulo, ¿vale? Ya no me salen dos. Por ejemplo, vamos a partir de aquí. Seno de alfa es 0,6. Y yo sé que mi ángulo está entre 90 y 180 grados, es decir, está en el segundo cuadrante. ¿Vale? Esto también lo puedo decir como que alfa pertenece al segundo cuadrante. Entonces, fórmula fundamental de la trigonometría. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale 1. Esto lo voy a hacer rapidito, ¿vale? Esto es 0,36, que pasan restando y la resta me da 0,64. Coseno cuadrado, perdón, es 0,64. Así que el coseno
yo tendría que poner ahora más menos raíz de 0,64, que vale 0,8. Pero ¿qué pasa? Pues que ya no es más menos. Yo sé que el cuadrante es el segundo. Entonces, en el segundo cuadrante, les recuerdo, en el segundo cuadrante, el coseno se mide en la horizontal, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. ¿Vale? Así que yo, nada de más menos, directamente pongo el menos, porque sé que el coseno debe dar negativo por ser un ángulo del segundo cuadrante. El segundo cuadrante tiene seno positivo, para arriba, y coseno negativo, hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces ya no me salen dos ángulos, me sale uno. Ahora, la tangente es seno entre coseno, es decir, 0,6 entre menos 0,8, pues menos 0,75. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya no tengo dos ángulos que me salgan, sino solo uno. Bien, vamos con las dos últimas cosas en la circunferencia goniométrica. Primero me gustaría que copiaran esta figura en sus cuadernos, ¿vale? Y que la tuvieran clara. La circunferencia, los ángulos así que nos marcan los cuadrantes y los distintos signos de seno y coseno en cada cuadrante, ¿vale? Paren el vídeo, copien la figura e intenten comprenderla, por favor. Ahora vamos a ver cómo cambian los senos y los cosenos según crece el ángulo. Vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo un ángulo de 0, realmente no tengo un triángulo, pero bueno, vamos a verlo en la circunferencia. Si yo tengo un ángulo de 0, lo que habitualmente es un ángulo que me deja aquí la horizontal, pues todo es horizontal. Entonces, ¿cuánto vale el coseno? El coseno vale lo mismo que el radio. ¿Y cuánto vale el radio? 1. ¿Vale? Aquí, el coseno de 0 vale 1. ¿Y cuánto vale el seno de 0? ¿Cuánto vale la vertical? Pues esto no tiene nada en la vertical. Seno de 0, 0. ¿Vale? Si yo voy abriendo el ángulo, me van quedando los cosenos, se van haciendo más pequeños y los senos, según este suba, se van a ir haciendo cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Hasta que nos acerquemos al ángulo de 90, que será todo esto. El ángulo de 90 tampoco me deja un triángulo, pero me deja que la vertical, lo que sería el seno, coincide con el radio. Es decir, ahora el seno valdría 1. ¿Y cuánto queda aquí en la horizontal? Aquí no hay nada en la horizontal. El coseno de 90 sería 0. No se ve. A ver. Vale. Si sigo abriendo el ángulo, ¿vale? Mis ángulos están aquí, pero mis proyecciones para formar el triángulo son estas. Ahora, los senos se van haciendo más pequeños y los cosenos se van haciendo cada vez más grandes. Hasta llegar, además, el seno sigue siendo positivo, pero el coseno ya por aquí es negativo. Hasta llegar al de 180. En el de 180, otra vez el coseno vuelve a ser igual al radio, pero por lo negativo. Así que el coseno vale menos 1 y el seno vuelve a no haber nada en la vertical. El seno vuelve a valer 0. ¿Vale? Seguimos abriendo ángulos, con lo cual ahora los cosenos tienden a hacerse más pequeños y los senos tienden a ir creciendo hasta llegar al de 270. Cuando se llega a 270, otra vez el seno vale 1, pero ahora hacia abajo, hacia lo negativo, y el coseno ahora, nada queda en la horizontal, el coseno vuelve a valer 0. Y si seguimos abriendo ángulos, ya les digo, mi ángulo es este, pero la proyección para el triángulo está por este lado. La vertical, los senos van decreciendo y los cosenos, que es la horizontal, se van haciendo más grandes hasta llegar a 2pi o a 360 grados, ¿vale? En donde no hay vertical, seno de 360 es 0 y todo coseno de 360 es 1 otra vez, ¿vale? Exactamente igual que las de 0 porque realmente el ángulo queda en el mismo sitio. El funcionamiento de senos y cosenos a lo largo de toda la circunferencia, por favor, hay que entenderlo. Así que intenten pensar, intenten hacerlo ustedes. Píntense un círculo, miren cómo van evolucionando los senos y los cosenos, ¿de acuerdo? Y las dudas me las preguntan en clase, pero esto es fundamental. Si entienden esto,
tendrán buena parte de todo esto ganado para este curso y para los que vengan. ¿Vale? Por último, vamos a aprendernos la forma de saber, de memorizar. Vamos, les voy a enseñar una regla para que puedan memorizar fácilmente los senos y cosenos de estos ángulos, que son los más típicos. ¿Vale? Estos hay que sabérselos de memoria. Yo no les recomiendo que se aprendan esas cifras de memoria, sino que entiendan cómo hacer esta tabla. Es como un pequeño truquito, una pequeña regla. Bien, todas van a ir divididas por 2. ¿Vale? Tanto los senos como los cosenos van divididos por 2. Es importante poner seno, coseno y los ángulos ordenados de menor a mayor. ¿Vale? Pues bien, la forma de completar la tabla es me voy a la fila de los senos y empiezo. Raíz de 0 partido por 2, raíz de 1 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, raíz de 4 partido por 2. Ya está. Esto es lo que tengo que memorizar. La forma de la tabla y cómo hacer esto. ¿Por qué? Raíz de 0 es 0, entre 2 esto vale 0. Raíz de 1 es 1, pues 1 medio. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. Raíz de 4 es 2 y 2 entre 2 es 1. Es decir, los senos son 0, 1 medio, raíz de 2 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, 1. ¿Y los cosenos? Hace tiempo que no lo hago. ¿Y los cosenos? Pues lo mismo al revés. Es decir, lo leo así y lo escribo así. 0, 1 medio, raíz de 2 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, 1. ¡Tachán! Vale, con esto, yo esto me lo aprendí pues en el equivalente al curso que están ustedes ahora y nunca más me lo tuve que estudiar. Así que les digo que esta regla es súper efectiva. ¿Vale? A por ella.